fundada según la leyenda en el 753 a.C. por Rómulo. Durante sus primeros siglos fue una monarquía con 7 reyes, donde se establecieron las bases del Senado, la religión y la organización social. En el 509 a.C. los romanos expulsaron al último rey y comenzó la República. En la República el poder estaba a manos del Senado y los cónsules. Roma se expandió con gran fuerza, derrotó al Cartago en las guerras púnicas y dominó el Mediterráneo. Sin embargo, el enorme crecimiento trajo desigualdad y conflictos internos. De ahí surgieron figuras como Julio César, que fue asesinado, y finalmente Octavio Augusto, quien en el 27 a.C. se convirtió en el primer emperador, dando inicio al imperio. El Imperio Romano de Occidente vivió una época de paz y esplendor, llamada la Pax Romana, alcanzando su máxima extensión bajo Trajano. Pero con el tiempo llegaron las crisis económicas, guerras civiles e invasiones de pueblos bárbaros. En el 395, el imperio se dividió en Occidente y Oriente. Occidente fue debilitándose hasta que en el 476 d.C. cayó cuando el jefe germano Odarco depuso al último emperador Rómulo Augusto. El Imperio Romano de Occidente, conocido como bizantino, sobrevivió casi más de 1000 años, con capital en Constantinopla. Tuvo grandes emperadores como Justiniano I, que recopiló el derecho romano. Organización social en Roma. La sociedad romana estaba muy organizada y jerárquica, lo que significa que había grupos sociales bien definidos y con diferentes derechos. Hasta arriba tenemos a los patricios. Eran los nobles, descendientes de las familias fundadoras de Roma. Tenían mucho poder político, militar y económico. Ocupaban los cargos más importantes en el gobierno y eran dueños de grandes tierras. Plebe. Eran la mayoría de la población, campesinos, artesanos y comerciantes. Al principio tenían pocos derechos, pero poco a poco fueron ganando participación política gracias a las luchas sociales. Crearon la figura de los tribunos de la plebe, que defendían sus intereses. Esclavos. No tenían derechos y eran considerados propiedad. La mayoría eran prisioneros de guerra. Trabajaban en el campo, en las minas, en la construcción y hasta en casas de ricos. Libertos. Esclavos que habían conseguido su libertad. No tenían todos los derechos de un ciudadano romano, pero podían trabajar y prosperar. Ciudadanos romanos. No todos los habitantes del imperio eran ciudadanos. Ser ciudadano romano significaba tener privilegios, como votar, participar en la política o ser protegido por la ley. Entonces, la sociedad romana estaba basada en desigualdades, pero con el tiempo se fue transformando, sobre todo porque la plebe luchó por sus derechos. Augusto, 63 a.C. y 14 después de Cristo, fue el primer emperador romano, establecido la Pax Romana y consolidado las reformas que trajo Julio César. Dinastía Julio-Claudia. Fueron la primera dinastía imperial, pero sus reinados también estuvieron marcados en la inestabilidad y la crueldad para la sociedad. Los 5 buenos más importantes emperadores fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio. Un periodo de estabilidad y prosperidad para el imperio, con líderes tal cuales son como Trajano. Bajo su reinado, Roma alcanzó su máxima extensión territorial y fue el primer emperador español. Adriano, conocido por su consolidar las fronteras del imperio y por sus obras arquitectónicas como el Muro de Adriano. Por último, Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, conocidos por ser un gran filósofo estoico y por sus meditaciones. Legado cultural en el arte, la literatura y la arquitectura. El Imperio Romano dejó una huella enorme en nuestra cultura actual. En el arte, se inspiraron mucho en los griegos, pero le dieron su propio estilo. Destacaban los mosaicos, sí, esos dibujos hechos con piedritas de colores, y las esculturas realistas, que representaban tanto a los dioses como emperadores. Sus retratos buscaban mostrar la realidad, incluso con arrugas y expresiones. Literatura. Roma tuvo grandes escritores y poetas que todavía se estudian. Virgilio, autor de la Eneida, una especie de épica nacional. Ovidio, con las Metamorfosis. Cicerón, famoso por sus discursos políticos. La literatura romana influyó muchísimo en el pensamiento occidental.
sobre todo en la política, la filosofía y el derecho. La mitología romana se caracterizó por ser politeísta, con dioses adaptados de la tradición griega, como Júpiter, o sea Zeus, y Marte, o sea Ares, y un fuerte componente de religión y ritos ligados al Estado y a la vida familiar, como la adoración de la diosa Juno. La religión romana revolucionó desde un panteón propio a la influencia griega y finalmente al cristianismo. Se basaba en el cumplimiento de rituales correctos más que un credo dogmático. La filosofía romana absorbió y adaptó las corrientes griegas, destacando el estoicismo y el epicureísmo, enfocándose en la virtud cívica, la razón y la vida en el presente. Su influencia griega, la filosofía romana, se nutrió de las escuelas griegas como el estoicismo y el epicureísmo, adaptándolas a esas necesidades y valores. Ética, vida, cívica. Los romanos se interesaron en la virtud cívica, la vida, el Estado y el servicio a la comunidad, un enfoque que resonó en su filosofía, al igual que la adaptación y el pragmatismo. Su religión fue el politeísmo y sincretismo, ritos y rituales, mitos de origen, espíritus y culto a los ancestros. La antigua Roma tenía divisiones políticas y geográficas distintas que evolucionaron a lo largo de su historia. Divisiones políticas. Las divisiones políticas de Roma no eran estáticas y cambiaron significativamente a lo largo del tiempo, desde la monarquía hasta la república y finalmente el imperio. Monarquía romana, 753 a.C. y 509 a.C. Durante este periodo, Roma estaba dividida en curias, que eran unidades políticas y militares. Originalmente había 30 curias agrupadas en 3 tribus. Esas curias tenían funciones religiosas y militares y sus asambleas, conocidas como la Comitia Curiata, elegían a los reyes y aprobaban a reyes. La República Romana, 509 a.C. y 27 a.C. La República introdujo un sistema más complejo con el objetivo de distribuir el poder. Las divisiones políticas principales incluían asambleas populares. Había varias asambleas que representaban a diferentes grupos de ciudadanos. Senado, compuestos por aristócratas, originalmente 300 senadores. Era un consejo consultivo que supervisaba a los magistrados y controlaban las finanzas. Magistrados eran los funcionarios electos que gobernaban. Los más importantes eran los 2 cónsules que ejercían el poder ejecutivo. Imperio Romano, 27 a.C. y 476 después de Cristo. Con la llegada del imperio, el poder se centralizó en el emperador, aunque algunas divisiones y títulos republicanos se mantuvieron, pero con menos autoridad. La administración del vasto territorio se convertía en la principal preocupación. Provincias. El imperio se dividió en provincias. A lo largo del tiempo, la división de provincias se hizo más compleja y se crearon unidades más pequeñas como diócesis y prefecturas durante la tetrarquía y la posterior división del imperio. Divisiones geográficas. Las divisiones geográficas de Roma se basaban en la topografía de la propia ciudad y en la expansión de su territorio a lo largo del Mediterráneo. La ciudad de Roma. Originalmente la ciudad de Roma se asentó sobre 7 colonias: Palatino, Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Quirial, Viminal. El corazón de la vida romana era el Foro Romano, el centro de la vida cívica, política, social y económica. Evolucionó drásticamente a lo largo de su historia, pasando por 3 etapas principales: la monarquía, la república y el imperio. En sus orígenes, Roma fue una monarquía gobernada por un rey, que era elegido por una asamblea de ciudadanos. Aunque el rey era la máxima autoridad, su poder no era absoluto. Estaba aconsejado y supervisado por 2 instituciones principales: el Senado, compuesto por los líderes de las familias patricias, era un consejo que asesoraba al rey. Las asambleas populares se dividían en tribus y curias. República Romana. Tras la expulsión del último rey, Roma adoptó una república, un sistema de gobierno basado en el reparto de poder para evitar la concentración en una sola persona. Las 3 instituciones principales eran magistrados, el Senado, asambleas populares. Imperio Romano. El sistema republicano colapsó por guerras civiles, dando paso a un imperio y una forma de gobierno autocrática en la que todo el poder político y militar se concentraba en un solo individuo.